Un gran hombre dijo una vez, hay tres cosas que hacen grande al imperio: la fe, el acero y la pólvora. Muchos atribuyen esas palabras a Magnus el Piadoso durante los años posteriores a la Gran Guerra contra el Caos. No sé si realmente las pronunció. Los cronistas alteran frases con la misma facilidad con la que los burócratas alteran cifras de suministros. Pero sí sé esto, jamás se han escrito palabras más ciertas sobre nuestra nación. He servido más de 30 años en los arsenales imperiales, campos de prueba y fundiciones de Null, y tras cada desastre en las pruebas y cada éxito he llegado siempre a la misma conclusión. El imperio no sobrevive porque sus hombres sean superiores, sino porque aprendimos hace mucho tiempo que debíamos fabricar nuestra superioridad. Esa es la diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Los elfos nacen con sentidos más agudos que los nuestros. Perciben movimientos invisibles para el ojo humano y manejan el arco con precisión antinatural. Los enanos dominan la forja como si hubieran nacido dentro de una herrería. Sus armas soportan siglos de uso sin deformarse, y sus ingenieros consideran un insulto que algo falle antes de 2 generaciones. Y más allá del norte existen criaturas que reciben dones de entidades capaces de deformar la realidad, cosas cuya existencia contradice las leyes naturales que nuestros estudios intentan comprender. Nosotros no tenemos nada de eso. El hombre nace frágil e indefenso. Su vista es mediocre, su fuerza limitada y su vida breve, pero aquí seguimos. Más de 2000 años rodeados por horrores de toda clase. Cualquier otra raza vería nuestra supervivencia como algo imposible, porque no ven que es nuestro ingenio lo que nos ha mantenido vivos. Comprendimos algo fundamental. Jamás igualaríamos a nuestros enemigos mediante fuerza bruta. Un hombre no puede rivalizar físicamente con un orco. Un espadachín imperial jamás tendrá la gracia de un alto elfo. Así que construimos herramientas que lucharán en nuestro lugar. Cada arma imperial representa una admisión silenciosa de nuestras limitaciones y una negación absoluta a ser dominados por ellas. Los extranjeros creen que la gloria del imperio pertenece a emperadores, generales o dioses. Están equivocados. El verdadero cimiento de nuestra civilización se encuentra en las manos ennegrecidas de hombres cuyos nombres jamás serán registrados por historiadores. El cañón imperial sigue el principio más simple de todas las armas creadas desde el inicio de la civilización, sin importar raza o cultura. Tomar algo pesado, acelerarlo con violencia y enviarlo tan lejos como sea posible. La diferencia radica en la escala. Las piezas producidas por la Escuela de Artillería de Null representan la forma más eficiente de convertir pólvora en caos organizado. Una bala sólida de hierro disparada correctamente no se detendrá al impactar contra su primer objetivo. Los proyectiles bien disparados abren corredores sangrientos a través de regimientos enteros antes de incrustarse finalmente en la tierra, árboles o fortificaciones. Muchos jóvenes oficiales aún creen que una armadura pesada ofrece protección contra artillería. Normalmente abandonan esa idea después de presenciar el primer impacto. La principal limitación del Gran Cañón es su movilidad. Un cañón debe ser lo suficientemente grande para destruir monstruos y murallas, pero lo bastante pequeño para ser arrastrado por ponis de tiro a través de caminos imperiales que fueron diseñados por hombres que jamás tuvieron que mover artillería en la lluvia. Una vez desplegada la pieza, moverla nuevamente durante la batalla podría ser impráctico. Por ello, el posicionamiento inicial determina la utilidad completa de la batería. El terreno elevado continúa siendo la opción óptima. Mayor visibilidad, mejor alcance y una trayectoria decente que incrementa la penetración del disparo. La gravedad, después de todo, sirve al imperio con más lealtad que muchos nobles. Para enfrentamientos cercanos puede reemplazarse la bala sólida por metralla. El procedimiento es bastante simple. Una bolsa de lona repleta de pequeñas esferas de hierro. Al dispararse, la carga se dispersa en un amplio cono de fragmentación capaz de desintegrar caballería antes de que alcance las líneas imperiales. Los efectos sobre el tejido vivo son difíciles de registrar con precisión, principalmente porque rara vez quedan cuerpos intactos para examinar. Obviamente, los cañones presentan fallos. Las fisuras en la fundición, pólvora húmeda, cargas inestables o errores de cálculo pueden provocar explosiones prematuras. Todo artillero veterano conoce al menos a un hombre que perdió una mano, un ojo o una cantidad considerable de optimismo al permanecer demasiado cerca de una recámara defectuosa. La logística que requiere la artillería rara vez es valorada por los capitanes imperiales, que suelen juzgar cada fallo atribuyéndolo a ingenieros perezosos, pero siempre se retractan cuando ven un cañón en funcionamiento ideal. Pocas armas en el mundo igualan el efecto psicológico de un gran cañón.
Incluso las criaturas más monstruosas vacilan ante ellos. Durante el asedio de Middenheim, el maestro artillero Punkhard von Steyr derribó a un dragón de un único disparo. Algunos atribuyen el hecho a Sigmar. Yo prefiero atribuirlo a una correcta estimación de distancia, excelente calidad de la pólvora negra y una tripulación adecuadamente entrenada. Después de todo, un cañón es solo un enorme pedazo de hierro si no está en las manos adecuadas. El mortero imperial existe para resolver un problema que los grandes cañones no pueden solucionar eficientemente. Enemigos ocultos detrás de murallas, barricadas o formaciones demasiado densas para ser atravesadas mediante fuego directo. A diferencia de las largas piezas de artillería utilizadas para disparos horizontales, el mortero opera mediante una trayectoria elevada. La bomba es lanzada hacia el cielo con suficiente fuerza para que la propia gravedad complete el trabajo. Estas armas son más efectivas durante asedios. Un mortero bien calibrado puede convertir patios, calles y plazas enteras en campos de fragmentos ardientes y piedra pulverizada. Físicamente, los morteros son máquinas desagradables, cortos, pesados y difíciles de transportar. La fuerza descendente generada al disparar es tan brutal que las ruedas del armazón suelen retirarse antes de abrir fuego. De no hacerlo, la estructura de madera se despedazaría tras pocos disparos. Mover un mortero una vez desplegado requiere tiempo, animales de tiro y una cantidad considerable de blasfemias por parte de la dotación. La munición también difiere significativamente de la empleada por los cañones. En lugar de una esfera maciza de hierro, el mortero utiliza bombas huecas rellenas de pólvora negra. Antes de cada disparo, la mecha debe encenderse manualmente y calcularse con precisión suficiente para detonar sobre el objetivo, y no dentro del propio mortero. Aquí radica el principal problema de la máquina. Las mechas imperiales poseen una alarmante tendencia a variar en calidad dependiendo del fabricante, humedad ambiental, almacenamiento o la voluntad de Sigmar. Demasiado corta y la bomba explota mientras la tripulación aún la está cargando. Demasiado larga y el proyectil puede incrustarse intacto en el barro antes de detonar inútilmente segundos después. Por esto, las dotaciones de morteros suelen desarrollar hábitos supersticiosos. Amuletos, huesos tallados, pergaminos bendecidos, dientes de lobo, símbolos religiosos y rituales absurdos son comunes entre artilleros veteranos, a veces incluso rezándole a la máquina para que funcione. Oficialmente, la Escuela de Artillería desaprueba dichas prácticas. Extraoficialmente, ningún ingeniero suficientemente cuerdo discute con un hombre que trabaja diariamente sobre un barril gigante de explosivos. Pero cuando el disparo funciona correctamente, el resultado es extraordinario. A diferencia del cañón que mata en línea recta, el mortero mata en todas direcciones a la vez. La explosión dispersa hierro, piedra, madera y restos humanos sobre un área extensa, abriendo huecos sangrientos en las filas enemigas. Incluso tropas disciplinadas suelen perder cohesión después de avanzar sobre lo que momentos antes eran sus camaradas. El cañón de salva representa una idea extremadamente humana. Si un cañón normal resulta efectivo, entonces 9 cañones disparando de manera continua deberían ser devastadores. Y desafortunadamente para quienes se encuentran frente a él, la lógica es correcta. La máquina diseñada por von Meinkopf fue concebida para resolver una limitación evidente en la artillería convencional: el tiempo de recarga. Un gran cañón puede destruir una línea enemiga con un único disparo, pero mientras la tripulación la limpia, recarga y reposiciona la máquina, el enemigo continúa avanzando. El cañón de salvas elimina ese intervalo reemplazándolo con una secuencia continua de fuego. El resultado es menos una pieza de artillería y más una tormenta mecánica de pólvora negra. La estructura consiste en 9 cañones de pequeño calibre organizados en grupos rotatorios. Mientras un conjunto dispara, otro puede prepararse para el siguiente disparo, y el tercero recargarse simultáneamente. Sobre el papel, el sistema es brillante. En la práctica también es brillante, al menos durante los primeros minutos antes de que algo inevitablemente comience a incendiarse. A diferencia de un gran cañón diseñado para perforar líneas, el cañón de salvas existe para borrar sectores completos del campo de batalla. La cantidad de proyectiles disparados en segundos es suficiente para despedazar formaciones antes de que éstas alcancen las líneas imperiales. La velocidad de impacto es tal que incluso armaduras pesadas pueden ser atravesadas a corta distancia. La caballería acorazada queda reducida a una mezcla irreconocible de metal deformado, carne y caballos mutilados antes de completar una carga. El efecto psicológico es devastador. Los enemigos que reconocen la amenaza suelen intentar rodear la máquina o evitar su línea de fuego por completo.
Aquellos que no lo hacen generalmente no viven para cometer ese error otra vez. Naturalmente, el cañón de salvas posee todos los defectos habituales asociados con la ingeniería imperial, multiplicados por 9. Los mecanismos rotatorios tienden a atascarse, las recámaras se sobrecalientan, la pólvora negra produce residuos suficientes para bloquear el sistema tras fuego sostenido. Y existe además el problema recurrente que debe concentrar enormes cantidades de explosivos. Metal caliente y presión dentro de una única estructura rara vez conduce a resultados estables. Las explosiones accidentales son muy frecuentes. Entre las dotaciones veteranas existe la costumbre de visitar templos de Mor, el dios de la muerte, antes de cada campaña. Oficialmente es una tradición supersticiosa. Extraoficialmente, cualquier hombre asignado a operar un arma diseñada por el ingeniero von Meinkopf tiene motivos perfectamente racionales para preparar sus asuntos funerarios con anticipación. Pocas cosas destruyen la moral enemiga con mayor eficacia que convertir la primera línea en fragmentos antes que la segunda comprenda lo que ocurrió. La batería de cohetes Hellstorm es la prueba irrefutable de que el Colegio de Ingenieros de Altdorf jamás ha permitido que algo tan sobrevalorado como el sentido común interfiera con el progreso tecnológico. A diferencia de los cañones y los morteros, la Hellstorm opera bajo principios considerablemente menos precisos. Su propósito no es perforar una línea concreta ni destruir una posición específica. Su propósito es enviar enormes cantidades de explosivos hacia una dirección aproximada y permitir que el terror, el fuego y la casualidad completen el trabajo. Y sorprendentemente funciona. El diseño original pertenece al ingeniero Hermann Falkstein, quien descubrió los fuegos artificiales de Cathay durante una misión diplomática. La mayoría de los hombres habrían observado aquellos dispositivos con admiración estética. Falkstein decidió inmediatamente que podían emplearse para desintegrar ejércitos. Sus primeros experimentos fueron muy problemáticos. Los registros del colegio mencionan incendios, detonaciones accidentales y al menos una explosión lo suficientemente potente como para destruir una sección completa del laboratorio de pruebas. El propio Falkstein sobrevivió a casi todos sus ensayos, aunque los testigos afirman que desde entonces el ingeniero desprendía permanentemente olor a pólvora quemada y tenía la costumbre de reírse solo mientras observaba trayectorias balísticas. Los primeros cohetes eran extremadamente inestables. Giraban sobre sí mismos, explotaban prematuramente o impactaban objetivos completamente distintos a los previstos. Las mejoras posteriores como estabilizadores, varas de guía y rampas de lanzamiento reforzadas incrementaron notablemente la precisión del arma. Ahora existe una posibilidad razonable de que los cohetes caigan más cerca del enemigo que de la propia batería. Cuando una salva impacta correctamente, el resultado es magnífico. Las explosiones múltiples pueden arrasar ejércitos, dejando enormes cráteres, incendios y dejando a los supervivientes sordos o ciegos. La Hellstorm dispersa devastación sobre amplias áreas, lo cual la convierte en un arma ideal contra grandes concentraciones de tropas, y también contra cualquier cosa que accidentalmente se encuentre cerca de la trayectoria. Existe una razón por la cual incluso los artilleros veteranos mantienen una prudente distancia respecto a estas baterías durante el disparo. El conde elector Boris Todbringer descubrió personalmente dicho inconveniente, cuando uno de los cohetes perdió rumbo y estuvo a escasos metros de convertirlo en una anécdota. Según los informes oficiales, el nombre Hellstorm proviene de los insultos, maldiciones y amenazas que el conde dirigió posteriormente a la tripulación responsable. Considerando los testimonios de los presentes, el título parece apropiado. La mayoría de las armas imperiales existen para matar enemigos. El tanque a vapor fue concebido para algo mucho más ambicioso: dominar completamente el campo de batalla mediante peso, acero, fuego y horror mecánico. La creación original pertenece al genio de Leonardo da Miragliano, posiblemente el ingeniero más brillante que haya vivido jamás. Según su registro, Leonardo quedó fascinado tras observar una embarcación a vapor enana surcando el océano completamente revestida de metal. Cualquier hombre sensato habría admirado la máquina y continuado con su vida. Leonardo decidió que semejante cosa presentaba el reto de su vida. Sus primeros intentos casi lo mataron. Uno de sus prototipos navales se hundió prácticamente de inmediato, expulsando vapor hirviendo en todas direcciones, mientras el propio inventor escapaba por poco de morir hervido dentro de su creación. Lejos de abandonar el proyecto, Leonardo concluyó que sería más fácil construir la máquina sobre ruedas. Así nació el tanque a vapor. Incluso hoy, siglos después de su desaparición, nadie ha logrado reproducir completamente sus diseños.
Los bocetos originales se perdieron junto a él y los ingenieros imperiales modernos sobreviven reparando, reconstruyendo y reinterpretando fragmentos de conocimiento incompleto. Nadie es tan valiente como para intentar hacer la ingeniería inversa a una de sus máquinas. De los 12 tanques originales, apenas 8 continúan operativos en distintos estados de funcionamiento, cada uno reconstruido tantas veces que algunos contienen más piezas nuevas que originales. En combate, el tanque a vapor se comporta como una fortaleza móvil. Flechas, espadas e incluso proyectiles pesados o mágicos suelen rebotar inútilmente contra su casco blindado mientras la máquina avanza. Los ogros toros suelen apartarse del camino después de que uno de estos leviatanes aplastara a varios de los suyos bajo las ruedas sin siquiera reducir la velocidad. Trolls, monstruos y caballería pesada han terminado convertidos en pulpa bajo toneladas de acero impulsados por vapor presurizado. Su funcionamiento interno es una pesadilla de tuberías, válvulas, pistones y presión acumulada. El comandante ingeniero debe redirigir constantemente el vapor hacia movimiento, armamento o sistemas auxiliares dependiendo de la situación. Más presión significa más velocidad, más potencia y más capacidad destructiva. También significa probabilidad significativamente mayor de explosión catastrófica. Ese es el delicado equilibrio del tanque a vapor. Una máquina prácticamente indestructible desde el exterior, pero peligrosamente temperamental desde el interior. Los primeros modelos ni siquiera poseían instrumentos fiables para medir presión. Los ingenieros debían interpretar silbidos, vibraciones y escapes de vapor para determinar si la caldera estaba estable, o a segundos de convertir toda la tripulación en fragmentos servidos de carne y metal. El armamento del tanque resulta igualmente brutal. Su cañón principal posee potencia suficiente para atravesar formaciones, mientras que las armas de vapor secundaria expulsan nubes de presión hirviente capaces de cocer vivos a guerreros del caos o orcos negros dentro de su propia armadura. Los soldados describen el sonido de una descarga de vapor como el rugido de una bestia enfurecida. La descripción me parece apropiada. Pese a toda su gloria, el tanque de vapor sigue siendo una reliquia moribunda. Cada reconstrucción elimina otro fragmento del diseño original y cada reparación sustituye conocimiento perdido por aproximaciones imperfectas. Los ingenieros más jóvenes evitan servir dentro de ellos siempre que pueden. Pocos destinos en el imperio combinan calor insoportable, ruido ensordecedor y una probabilidad tan elevada de una muerte explosiva. Pero aún deteriorados e incompletos, los tanques a vapor continúan siendo una de las mayores maravillas militares jamás construidas por manos humanas. Los señores mercantes de Marienburgo creen sinceramente que cualquier problema puede resolverse arrojándole suficiente oro encima. Y lo peor de todo es que tienen razón. La máquina conocida como barco de tierra clase Marienburgo nació de una obsesión muy simple. La ciudad portuaria de Marienburgo deseaba tener tanques a vapor, y descubrió rápidamente dos inconvenientes. El imperio no estaba dispuesto a venderlos, y aunque los tuviera, nadie comprendía realmente cómo construirlos. Para la mayoría de las naciones eso habría puesto fin al proyecto. Los marienburgueses simplemente tiraron más dinero al problema y decidieron construir los suyos, solo para descubrir otro inconveniente más. No había ingenieros dispuestos a realizar el proyecto, por lo que comenzaron a proponer la idea a distintos grupos. La Escuela Imperial de Ingenieros de Altdorf rechazó la propuesta por razones políticas y técnicas. Los enanos se rieron durante varios minutos antes de retirarse mientras seguían riendo. Pero ciertos ingenieros de Null observaron cuánto oro había en la mesa y decidieron ignorar temporalmente conceptos irrelevantes como prudencia, viabilidad y supervivencia. Los resultados iniciales fueron catastróficos. La artillería arrancaba fragmentos enteros del chasis al disparar. Incluso un prototipo se partió por la mitad. El proyecto adquirió rápidamente el apodo de rellena ataúdes entre los aprendices. La situación empeoró progresivamente durante años hasta que el ingeniero Hezekiah Gutmann, un individuo al que numerosos colegas describían simultáneamente como brillante, inestable y probablemente inflamable, propuso una solución revolucionaria. Si era imposible construir un tanque de vapor pequeño y eficiente, simplemente construirían algo absurdamente grande. Y así nació el barco de tierra. La lógica detrás de su diseño parece haber consistido principalmente en combinar un barco, una fortaleza móvil, una fábrica de explosivos y una evidente crisis mental dentro de una misma estructura. El resultado final se asemeja menos a una máquina militar y más a una caricatura gigantesca de un navío de guerra arrastrándose sobre ruedas por tierra firme. Pero funciona.
El barco de tierra posee el tamaño de una pequeña fortaleza y avanza sobre el campo de batalla expulsando humo, vapor y sonidos mecánicos que recuerdan una torre colapsando sobre sí misma. Su enorme casco blindado, decorado excesivamente según el gusto marienburgués, puede resistir cantidades absurdas de castigo mientras la tripulación dispara desde la cubierta. La visión de una de estas monstruosidades aproximándose suele generar una reacción específica entre las tropas enemigas, catalogada durante una incursión Norse. Una breve confusión, seguida de risas, seguida de preocupación creciente, para terminar con gritos de horror. No existe nada remotamente razonable en contemplar un barco de hierro desplazándose sobre tierra firme mientras aplasta hombres, caballos, monstruos y cualquier cosa bajo sus ruedas, mientras desde la cubierta se descarga una cantidad absurda de pólvora. Naturalmente, el barco de tierra conserva varios inconvenientes menores. El mecanismo de dirección parece diseñado por alguien que odiaba profundamente a la física. Las ruedas poseen cierta tendencia a desprenderse durante maniobras bruscas. La Santa Bárbara puede incendiarse, la caldera puede explotar, el vehículo puede volcar y diversos ingenieros sostienen que toda la estructura continúa moviéndose únicamente gracias a la combinación de impulso, codicia y una extraordinaria falta de respeto hacia las leyes naturales. Pero a pesar de todo eso funciona, y quizá eso sea lo más inquietante de la máquina, porque el tanque a vapor representa el genio perdido de una era irrepetible. El barco de tierra representa algo mucho más humano. Un grupo de hombres ricos con mucho tiempo libre observó una maravilla imposible y decidió construir una versión más grande y barata y considerablemente más peligrosa.